Antonín Dvořák se convirtió en el principal representante de los checos en el mundo musical. Nació en Praga, que por aquel entonces pertenecía al Imperio Austriaco, en el seno de una familia pequeña burguesa. Su padre, František, era dueño de una carnicería, oficio que le habían legado sus ancestros. Sin embargo, también era aficionado a la música y solía interpretar danzas folclóricas durante las reuniones familiares. Antonín, al ser el mayor entre 9 hermanos, se convirtió en la mano derecha de su progenitor, tanto en las faenas del negocio como en sus presentaciones artísticas. František, al ver que su primogénito exhibía capacidades extraordinarias, lo matriculó en clases con el profesor Joseph Spitz. Al poco tiempo, el joven se incorporó a la banda de su pueblo y comenzó a acompañar la misa. No obstante, cuando estaba a punto de cumplir 13 años, debió mudarse, junto a sus padres y hermanos, a Slonice, debido a problemas económicos. Allí, su talento fue rápidamente reconocido por el mejor músico del barrio, Antonio Liman, quien le enseñó piano, órgano, violín y teoría musical. Dvořák no mostraba interés en ser carnicero, por lo tanto, fue enviado a Česká Kamenice con el objetivo de aprender alemán. Como en todo lugar, sus habilidades musicales llamaron la atención y el maestro local, Franz Hanke, le permitió tocar durante los oficios religiosos. Este profesor consiguió, por fin, convencer a František de que permitiera a su hijo concentrarse en la música. Un Dvořák adolescente llegó así a Praga, para convertirse, por órdenes de su padre, en organista. En forma paralela a sus estudios, empero, trabajaba amenizando eventos junto a una banda y también ofreciendo clases particulares. Se graduó en 1859, de manera precoz. Solo estudió 2 años. La precariedad económica fue una constante en la adultez temprana de Dvořák, ya que la economía de su familia estaba en franca decadencia. Así, fluctuaba entre las casas de sus amigos y parientes, donde pedía prestadas partituras para estudiar y hasta papel para componer. No consiguió trabajo como organista, en razón de su falta de experiencia laboral, pero encontró un puesto en la orquesta de Komžak, que se presentaba en diversos eventos. Poco tiempo después, se enamoró de una de sus estudiantes, Josefina Čermáková, pero sus sentimientos no fueron correspondidos. En 1873 optó entonces por contraer matrimonio con Ana, la hermana de su amada, quien también gustaba de la música y sabía cantar. Luego se decidió por trabajar únicamente en la iglesia, que le ofrecía estabilidad y tiempo para componer. Dvořák cosechó éxito por primera vez con su composición Himno Patriótico y con una colección de danzas. A continuación, postuló con éxito a una beca del gobierno austriaco. En esa ocasión se encontraba entre los jueces Johannes Brahms, quien devino en una figura fundamental para la carrera del checo. Forjó con él una duradera amistad y consiguió que sus obras fueran publicadas por el poderoso editor Fritz Simrock. Este hombre era un excelente negociante y tenía muy claro qué resultaba rentable. Por lo tanto, motivó a Dvořák a escribir un set de danzas eslavas para dueto de piano. Las ventas se dispararon el mismo día de la publicación. En 1877 ocurrió algo terrible. Los 3 hijos que el matrimonio Dvořák-Čermáková había tenido fallecieron por diversos motivos: parto, viruela e intoxicación. Tras este episodio, el compositor se concentró en la creación de su exitoso Stabat Mater, como también en una ingente cantidad de obras de inspiración eslava. Por fortuna, con el tiempo la pareja se sobrepuso a la tragedia. Tuvo 6 hijos más, todos sanos. Asimismo, la fama del compositor creció y fue invitado a Inglaterra en 9 ocasiones, por lo general para dirigir su propia música. La Universidad de Cambridge le otorgó un grado honorífico de doctor y lo mismo hizo la Universidad de Praga. Cuando regresó de su primer viaje a Londres, pudo cumplir un sueño que siempre había albergado: comprarse una casa en el campo para retirarse a componer. Así, viajó con frecuencia a su nueva residencia de verano en Vysoká. En 1886 pasó a formar parte de la orquesta del Teatro Nacional de Praga, que dirigía Bedřich Smetana, el iniciador del nacionalismo musical checo. Del mismo modo, en 1888 conoció a Tchaikovsky, quien lo invitó a Rusia. Sin embargo, uno de los hitos más relevantes en la vida de Dvořák sucedió en 1892, cuando la fundadora del Conservatorio de Nueva York, Janet Thurber, le ofreció ser director del centro.
El sueldo era tan alto que el compositor aceptó y viajó a América ese mismo año. Se dice que antes puso como requisito que los estudiantes nativos americanos o afroamericanos dotados de talento y de escasos recursos fueran admitidos gratuitamente. Como la tendencia nacionalista de Dvorak era conocida, se esperaba que instara a los estudiantes a concebir un estilo estadounidense. A su juicio, la esencia de lo norteamericano debía buscarse en los spirituals y la música indígena. Por este motivo, hizo a sus estudiantes incluir elementos autóctonos dentro de las composiciones. Él mismo, inspirado en esas fuentes, publicó su obra más célebre, aunque, según algunos críticos, no la mejor, la Novena Sinfonía, del Nuevo Mundo. En 1895, Dvorak escribió en un artículo lo siguiente: todas las etnias tienen sus canciones características nacionales, que inmediatamente reconocen como propias, incluso si nunca las han escuchado antes. Ese mismo año, la nostalgia pudo con él y regresó a Praga, para hacerse director del conservatorio de la ciudad. Desde entonces, se concentró en la composición de obras para teatro y poemas sinfónicos, para lo cual recurrió a cuentos, leyendas y figuras mitológicas eslavas como material temático. Entre sus óperas destacan Rusalka y Armida. Esta última, sin embargo, presentó algunos problemas en su estreno, lo cual causó un gran estrés al compositor. Sintió fuertes dolores de riñón y tras ello debió quedarse en cama. En 1904, un día cualquiera, se levantó de su cama creyendo que se encontraba un poco mejor. Al cabo de un rato dijo: «Me siento mareado», y poco después murió. La obra de Dvorak ha sido tildada con frecuencia de repetitiva e irregular. Sin embargo, supo revestir su música de la ligereza del folclore eslavo, al incorporar elementos como el registro grave del violín o ritmos como la dunka. Todo ello sin perder de vista la influencia de grandes compositores de su tiempo, como Schubert o Liszt.